Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, tenemos tantas cosas para contarles al oído, entre otras que muy temprano en la mañana ya teníamos un gran vendedor de electrodomésticos y de artículos tecnológicos en el que había una listica de espera de 70,000 personas. Sí, listica de espera que se ha ido aumentando, doctor Londoño, según empieza a reportar la gente a través de redes sociales, ya ha superado las 100,000 personas esperando, y esto pues nos da cuenta de la desgracia tecnológica en la que está nuestro país. Es increíble de verdad tener que hacer filas virtuales para entrar a los comercios de Colombia. Recuerden ustedes que en el pasado día sin IVA tuvimos aglomeraciones, tuvimos tumultos, tuvimos malos manejos que fueron corregidos de esta manera. Todo por Internet. Y el gobierno no preguntó cómo era el Internet. Bueno, todo por Internet por sugerencia del gobierno, pero no por orden del gobierno, ¿no? En eso hay que insistir. Bueno, los alcaldes que no han querido prohibir las ventas de electrodomésticos y de tecnología de manera presencial, pues entonces cambiamos. Los gobiernos municipales fueron los que tomaron la decisión. Y en este caso el gobierno distrital en Bogotá. Y quién sabe lo que está pasando en el resto del país con lo mismo. De manera pues que tenga paciencia. No faltan sino 99,999 personas que sean atendidas antes de que le toque a usted el turno. Eso es un chiste. No, es un chiste. Lo mejor que puede hacer es reservarse para el próximo día sin IVA, en 15 días, para el 19. No, pues va a pasar lo mismo. Pero ¿y para qué? Sí, pues de pronto de acá al 19, doctor Fernando, no va a ocurrir lo que acaba de ocurrir, que nos parecía absurdo. Yo soy uno de los ciudadanos que a las 12:30 de esta madrugada prendió el computador y empezó a revisar las páginas, y me encontré con la sorpresa de que muchos de esos grandes almacenes tenían bloqueada la página y decía, en breve, día sin IVA. Y en breve fue que a las 4 de la mañana los abrieron, y cuando volvimos a ingresar a la plataforma, pues nos tocó el turno 40,000. Entonces ya es imposible, ya quedamos por fuera. Pero 15 días tuvieron, y esto es un tema en donde el sector privado y el sector público pues tienen que trabajar de manera conjunta. 15 días tuvieron para prepararse, para aprender de la experiencia anterior, para robustecer los servidores, la tecnología, las plataformas, ¿no? Aquí el gobierno decidió cortar por lo sano y terminó regulando la fila virtual, porque recuerden ustedes, hay una circular o una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que esta semana reguló cómo debe ser la fila virtual, lo cual pues es agachar la cabeza y decir, sí, no pudimos, nos quedó grande la tecnología y en Colombia hay que hacer fila virtual para hacer las compras por Internet. Muy bien, entonces fila virtual, y la filita virtual está en 100,000 personas. Sí, esto es en el costo. En una sola tienda, en el costo, sí, eso es en el costo. Bueno, en Falabella, ¿cuántas habrá? Pues es que hagan la cuenta. No, y la pregunta es, bueno, ¿y cuántas tiendas de estas hay? Porque sí, Falabella no puede tiene hacer la lista y pensar, Falabella, el costo. Falabella no tiene fila virtual en estos momentos, está funcionando la página. Pero el tema de... Cuando sí, usted el le problema da es de para caja, ir a la caja, y el problema es de despachos. La fila es para ir a la caja, no lo para ingresar al comercio. Sí. Y ya están anunciando que los productos llegarán en 2 o 3 semanas. Es decir, no. compre hoy y espere 2 o 3 semanas de su compra. No, es que tampoco. Compre hoy y disfrute en diciembre. Excelente. Cuando todo debería estar dado para empezar a disfrutar mañana mismo. Y les tenemos que contar a ustedes al oído que nuestra conversación de ayer con el presidente Álvaro Uribe Vélez, una conversación pausada, tranquila, pero profunda, sobre los grandes temas nacionales. ¿Qué cosas importantes no dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez ayer en su conversación con nosotros en la tarde, en la hora de la verdad? Tenía a comienzos de la mañana, a primera hora de la mañana, 50,000 reproducciones en YouTube y en Facebook. 50,000 reproducciones. No sé lo que esté pasando hasta ahora, porque no le estamos siguiendo el paso, se lo seguiremos para el final de esta transmisión de la hora de la verdad, para contarle a la gente y para compartirle a la gente qué es este fenómeno. Dígame. Una advertencia, doctor Londoño. Sí. No hay que hacer fila para poder verlo.
no hay, eso sí no, entran inmediatamente y ahí tienen ustedes una hora de conversación con el presidente Uribe, tranquilo, pausado, profundo, no se guardó nada de opiniones que son muy duras. Son muy duras, pero también muy ilustrativas, muy reveladoras, extraordinarias. ¿Eso es un hombre de Estado? El hombre de Estado es el hombre que es capaz de mover esa cantidad de gente y de opinión, pero diciendo cosas sustanciales. Ni un insulto, ni una palabra desobligante, ni un desplante para nadie, nada, ninguno de los viejos trucos para llamar la atención. Todo pausado, todo profundo, todo grato, qué fácil entenderlo y qué capacidad de transmisión tiene el presidente Uribe de su pensamiento. 50.000 reproducciones llevábamos a primera hora de la mañana y esto ocurrió ayer, terminó a las 7 de la noche. De manera pues que ese es un fenómeno pues que mucha gente no querrá admitir, pero díganme, ¿quién es el que concita, el que reúne 50.000 personas en un ratico? Falta saber lo que se venga. No, pero yo le diría que en ninguna parte de América hay un líder político que congregue semejante cantidad de opinión alrededor suyo en un momento y sin insultar a nadie y sin formar opinión en contra de no sé quién, no, en absoluto, hablando de los grandes problemas del país y de las soluciones que deben tener, en algunos casos con poco acuerdo con el gobierno nacional. Pero con una... Y con toda tranquilidad lo expresa, doctor Fernando, y en ningún momento atropella de verdad, ni en ningún momento ofende a nadie, y dice las cosas como las tiene que decir, y en un asunto que aquí hemos reclamado desde un principio, el presidente Uribe está absolutamente de acuerdo, y es que al gobierno le ha faltado una implementación o por lo menos unas acciones reales, efectivas, de austeridad, que es lo que se anunció antes de llegar a la presidencia por parte del presidente Iván Duque, y que es impulsado obviamente por el expresidente Uribe, quien ayer con toda franqueza lo dijo. Hace falta esa austeridad, hace falta. No estoy de acuerdo con las nuevas consejerías, no son útiles. Aunque dijo que ya el gobierno había explicado que eso no iba a significar un gasto de más sobre lo que ya... Pero es que no se trata de esa discusión, es el mensaje, es lo que va implícito. Y lo dijo respecto a la señora vicepresidenta de la República, de Marta Lucía Ramírez, que le dijo, esa consejería está de más, que cueste o que no cueste, eso es otra discusión, ya con el tiempo costará, eso sí no hay duda ninguna, todos sabemos en qué empiezan las cosas y cómo se desarrollan y en qué terminan, ese va a ser un foco burocrático monumental, pero al margen la discusión, es el mensaje, es la idea. En lugar de contraer el Estado, en lugar de reducirlo, en lugar de permitir el desarrollo de la libre empresa, hay que ver las observaciones que hizo el presidente sobre el particular. Necesitamos el talento de la gente, la creatividad de la gente, la capacidad para generar empleos y para generar trabajo. Eso es lo fundamental. Menos impuestos al empresario, más oportunidades de trabajo para el ciudadano. Bueno, de manera pues que ahí lo tienen, un fenómeno, yo lo suponía. Yo les dije a ustedes que íbamos a tener por lo menos 50.000 personas reproduciendo, esto va a ser, pero infinitamente más. Dijo 50.000 personas en las primeras horas, ¿no? Sí, 50.000 personas. Hasta esta madrugada estábamos en 50.000. 12 horas, ¿eh? Y eso de mar es comprobable técnicamente. Eso lo puede ver usted, lo puedo ver yo, Sergio, todo el que quiera lo puede ver. Eso no es un estimativo, no, eso es persona por persona, de las que entraron a YouTube y a Facebook, de la hora de la verdad, para ver la conversación que sostuvimos con Demar Córdoba, con Santiago José Castro y conmigo, con el presidente de la República, con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Un hecho político de unas dimensiones que la gente tiene que comprender y tiene que entender. Desde luego que había mensajes amargos y que había lo que se quiera, pero ese es el debate, en eso consiste la política, ¿no?
alrededor de una persona que no hay duda ninguna es el primer fenómeno político de América Latina. A esa conversación asistieron muchos, miles de uribistas, miles de duquistas, obviamente, si es que lo permiten ustedes la expresión, miles de colombianos que están de acuerdo con estas ideas de conservadores del alma, de gente católica, de gente apostólica, de gente, de gente buena, de gente que está de acuerdo con el derecho, de gente que está de acuerdo con el Estado. Pero también hubo unos matarifes por ahí que entraron a criticar, bueno, y a decir pero pendejadas. Todo eso está bueno. Bien, que entren para que vean cuánto desprecio representan sus posiciones extremas y sus posiciones grotescas sobre la vida pública y sobre un hombre como Álvaro Uribe Vélez. Lo comprobaron, eso fue una masa aplastante contra los matarifes que resolvieron entrar ahí. Bueno. Los matarifes que escribían ayer Motosierra con C. Ay, Dios mío. Muy bien. Eso ya lo dice todo. Bueno, compañeros, fue nuestra nota editorial, pero el golpe de Estado del Tribunal de Cundinamarca en acción de tutela, eso hay que mirarlo con todo detenimiento. Es un golpe de Estado de la jurisdicción contra el presidente de la República en sus temas esenciales. Es que ya las relaciones internacionales que las maneja el Congreso, hágame el favor. Y da la orden de que esos militares se queden sin oficio, que se pongan a jugar parqués en los sitios donde están. Obviamente para eso no los va a dejar el gobierno de los Estados Unidos. Son militares que necesitan en cualquier parte del mundo donde sí los requieran. Pero ya pues habría que pedirle permiso al Senado. Y para conservar el orden público combatiendo el narcotráfico. Y para manejar el ejército colombiano, que son las facultades esenciales en un régimen presidencial del presidente de la República. El Tribunal Administrativo no dictó una sentencia cualquiera, dio un golpe de Estado, así de fácil. Yo vuelvo y hago la pregunta que he hecho varias veces a través de estos micrófonos, doctor Londoño de Mar, y es ¿cómo debemos llamar a quienes desde el poder público o a través de acciones judiciales y demás protegen al narcotráfico? ¿Cómo llamarlos? No, porque pues en últimas todo esto son acciones tendientes a proteger el narcotráfico y a quitarle fuerza a la lucha contra ese flagelo. ¿Cómo llamar a esa gente? Narcotraficantes, o como los quiere llamar. Es pues que hay narcotraficantes que operan. Hay unos que raspan la coca, hay otros que fabrican el clorhidrato de cocaína, hay otros que la siembran y hay otros que la defienden. Entonces, yo creo, doctor Fernando, que el país debiera analizar, detenerse por un momento y darse cuenta del fondo del debate. Quienes han interpuesto esta acción de tutela para frenar el accionar legítimo, las decisiones legítimas, constitucionales y legales del presidente de la República, han sido los mismos que se oponen a la cadena perpetua para los violadores, han sido los mismos que se oponen a la fumigación de la coca con glifosato, han sido los mismos que exigen que el gobierno se siente a dialogar con el ELN, han sido los mismos que exigen que se le cumpla a las FARC así ellos nunca hayan querido cumplir nada. Son los mismos que atacan a las fuerzas militares y estos son los mismos de la acción de tutela. Ese es el asunto que debieran ver por un minuto, por un instante. Son los mismos que quieren acabar con nuestro ejército. Claro, pero que interpongan las acciones que quieran, pero que los jueces las acepten. Y que los jueces destituyan al presidente de la República de sus facultades esenciales. El orden público, las relaciones internacionales, el manejo del ejército. Va a ver usted lo que serán las reciprocidades donde vengan, ¿no? Y lo que eso significa. Bueno, hay que ver qué dirá la Corte Suprema de Justicia. Obviamente el Gobierno Nacional a través del Ministro de la Defensa. No, el Consejo de Estado. Eso va al Consejo de Estado. Perdón, el Consejo de Estado, sí. Ya anunció la impugnación. Pues sí, así que vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice el Consejo de Estado. Y cuánto dirá, y el daño ya está hecho, y lo que venga, pues será lo que venga, pero el daño está hecho, no hay duda ninguna. El daño está hecho. Entonces, vean ustedes, un ataque sistemático, ¿no? Cuando no es con las acusaciones en contra de nuestro ejército, cuando no es que lo secuestran, y cuando no es que le quitan la fuerza. No sé qué va a pasar mañana, van a prohibir que el ejército esté armado seguramente. Pues de pronto, pero no están proponiendo
que los recursos para la guerra, es decir, para el ejército, que se dediquen mejor a la educación, para pasárselos a FECODE. ¿Ah? Sí. Bueno, y si hablamos de recursos, ¿por qué no hablamos de los recursos que invierte o gasta el gobierno nacional en el show de las 6 de la tarde todos los días, en donde pues sale el presidente a dar parte de guerra contra el coronavirus, pero que parece que ya está dejando de dar resultados, y esto se revela en la encuesta de Gallup, que da cuenta pues de una caída en la imagen del presidente, a pesar de aparecer todas las tardes en la pantalla de la televisión de los colombianos. Pues cae la aceptación de la labor del presidente, y tiene esta solamente un 41%, y un 52% pues dice que... Lo resumo en que lo que había ganado al mes de mayo lo perdió en esta medición. Sí, tal cual. Bueno, ese viajecito a San Andrés, que ¿a quién fue? ¿A Sergio o a Ademar? ¿A quién le pareció muy normal que se fuera a San Andrés en un puente con él? Sergio. En principio a mí me parecía... No. Ha merecido... Oiga, se está escurriendo. A ver, perdóneme ya. Déjenme. Es que ha merecido comentarios tan cáusticos como este de Félix de Bedú. Dice, para el fiscal Barbosa, que Claudia López saliera a hacer mercado a deshoras ameritaba abrir una investigación. Viajar a San Andrés y a pasar el puente festivo con esposa, hija y una amiga es el estricto cumplimiento de sus funciones. No, tiene toda la razón Félix de Bedú, ahí sí tiene toda la razón, y yo le digo, pues a mí no me parece mal que los funcionarios, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, lo que sea, vayan a los territorios, listo. Pero claro, ya cuando empezamos a conocer que es que fueron en plan paseo con las esposas, incluso que el fiscal llevó a un hijo, una hija, no sé, e incluso a un amigo o una amiga de la hija, pues claro, un plan de olla. No, pues, paseo completo, claro, paseo completo con los recursos del Estado y en tiempo pues de trabajo, pero de trabajo. Eso tiene tipificación, y ¿no? vienen acciones judiciales en contra de... Eso está tipificado en el código. Sí, en un puente festivo. Trabajando en San Andrés y Providencia. No, hombre, por Dios. No, yo después me puse a reflexionar y dije, hombre, pero qué necesidad hay, pues si tiene el avión ahí, simplemente va, se reúne, hace todas las reuniones de rigor, y así sea a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, a la hora que quiera, pues se devuelve. La sociedad del espectáculo, ¿no? Necesidad de quedarse en un lujoso hotel ni nada, pues simplemente se devuelve y sigue la vida, pero claro, es que iban de paseo. De paseo, es que uno no puede, es que eso no se hace, es que el avión que se puso a su disposición no era para que salga la esposa y con la hija. Y con la amiga de la hija, claro. Y con la amiga de la hija. Eso no es que está el dato adicional de las subalternas, ¿no? Que hay que recordarlo. Eso, allá iba yo. Sí, porque la esposa del uno es la subalterna del otro y viceversa. Así es, entonces pues muy difícil de explicar. No, lástima, pues, de verdad que... Muy buena la gestión y todo, si se quiere, porque hubo decisiones, ¿no, Sergio? Después del viaje hubo decisiones pues, y tal. Pero creo que algo tenían que mostrar, ¿no? De resultados del viaje. Sí. No, lo grave es eso. Lo grave es que muestren resultados a como dé lugar seguramente para tapar un poco el asunto, que resulta siendo pues obviamente bochornoso y le da razones a la oposición para atacar al gobierno, además. Porque pues sí, porque hombre clave y cercano al presidente Duque. Sí. Entendemos por lo que está pasando y se los comentamos al oído que Diego Mesa ya se posesionó como ministro de Minas y Energía. Sí. No sabíamos. Sí. Pero no sabíamos. Sí, ¿Usted sabía, Ademar? Sí, señor. Sí. Eso fue inmediato. ¿Sí? Ayer me enteré en noticias, sí, señor. Por eso, porque lo invitamos a venir a la hora de la verdad y dijo que no vendría porque no se había posesionado. Pero está bien, ni nos dan celos, ni nos preocupa, aquí no es cuando se entreviste a alguien, sino cómo se lo entrevista. Que se posesiona en una situación crítica, 700.000 barriles de petróleo en lugar de 1 millón, y un precio hoy del barril de petróleo colombiano a $30. $40 del precio Brent, menos $10 de castigo por lo pesado que es el petróleo colombiano, $30.
y Colombia estaba contando con $60 de precio del barril, pero de 1.900.000 cuando menos. El impacto que eso representa para las cuentas internacionales del país. Y seguimos con el debate sobre la reforma tributaria que al parecer es un trago amargo, pero que vendrá. ¿Y cómo será ese debate sobre la reforma tributaria? Rudolf Hom dice que debe ser la madre de las reformas tributarias, madres santas. Si más las impuestos que se han dictado son solamente las hijas y nos tienen el 70%, oigan, el 70% de la carga tributaria para las empresas. ¿Habrá alguna empresa que resista eso? Pues van a confiscarlas a todas con una nueva reforma tributaria que sea más de eso, que eso. Pero con eso de mar. Es decir, si una firma internacional quiere venir a Colombia, lo primero que pregunta, bueno, ¿y cómo es el régimen tributario? Y dice, no, el 70% de las utilidades son para el gobierno. Dice, ¿puedo hacer una pregunta que puede sonar muy obvia? Doctor Fernando, o sea que una persona, voy a hacer simplemente un ejemplo para que la gente lo entienda muy fácil. Si alguien gana 100.000 pesos, 70.000 son del gobierno. ¿Está bien? Sí, en ese caso sí. Vean la proporción. ¿Ah? No, pues es que es eso, sí, ¿no? Y se queda usted con 30.000 y ya está. Entonces claro, ante lo que dice el doctor Londoño, pues si uno está pensando en inversionistas extranjeros y ven ese panorama, pues no, simplemente miran un poquito más hacia abajo en Perú cómo está el régimen tributario y en otras partes de la región en donde, por supuesto, es mucho más atractivo por esa menor carga de impuestos. Entonces no somos competitivos en materia tributaria a nivel internacional, por supuesto. Bueno, les cuento al oído. Sí. Les cuento al oído. Ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal al exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego. ¿Le suena? ¿Por qué razón? A ver, el cartel de la toga. Sí, señor. Por hechos ocurridos entre septiembre y octubre del 2014, cuando Camilo Tarquino, como abogado, según ha planteado la Fiscalía, se habría reunido con otras personas para planear de forma, alguna manera, interferir en algunos casos que se seguían en diferentes instancias en la Corte. Bueno, entonces tenemos a Tarquino, tenemos a Malo, tenemos a... ¿cómo se llama el de Cartagena? Por Dios, ya el primero que quedó preso. Una corte admirable. Lo mismo que tuvimos Congreso admirable, tenemos una corte admirable. A Francisco Ricaurte. No, Francisco Ricaurte. Ok. Y el único que nos queda es Bustos, que pues nunca apareció y pues nadie pregunta por él tampoco. No, pues se quedó en Canadá. Viviendo en Canadá a sus anchas. Porque es que con el sueldo de la corte uno puede vivir en Canadá o en cualquier lugar del mundo como un rey. Hágame el favor. Bustos, a quien le dejaron sacar de su casa una pinacoteca fantástica que decían los vecinos, ¿esto qué es? Miren esos cuadros. Nadie intervino. Pudo hacer su trasteíto con toda tranquilidad el señor Bustos. Y siguen influyendo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo creyera? Pobre país. Pues eso tenemos en materia judicial, que vamos a ver, tengo que entrar a revisar las cifras de cómo está la Corte en la imagen de los colombianos, y aquí las tengo, A ver. La Corte Suprema de Justicia tiene una imagen desfavorable del 61%. Para los colombianos, tan solo una favorabilidad del 29%. 29% de favorabilidad la bueno, Corte. Y es por todas estas cosas. Bueno. Pero ahora, si hablamos del sistema judicial colombiano en conjunto, las cosas salen aún peor, porque la desfavorabilidad del sistema judicial colombiano es del 79% y la favorabilidad tan solo del 17%. ¿Y para cuándo la reforma en la justicia? A ver si algo mejora. Lo entenderán los jueces. No, lo comprenderán. El pueblo colombiano los desprecia. El pueblo colombiano no cree en ellos. No tenemos administración de justicia. Una administración de justicia que tiene esa calificación por el pueblo en general no puede sobrevivir. No puede sobrevivir. Pero ¿y quién los va a respetar?
¿Quién va a respetar un sistema judicial, por ejemplo, que un buen día amanece y le da la gana al tribunal y da un golpe de Estado y le quita las facultades al presidente de la República? Y pone en entredicho su facultad de dirigir las relaciones internacionales. Y nos pone en una situación muy delicada. Yo le tengo mucho miedo a la reciprocidad. De manera que nuestros militares no pueden ir allá. Que los militares de allá no puedan venir acá. ¿No les parece bastante obvio? Yo creo que en Washington entienden muy bien que pues estos son decisiones de la rama judicial y que se distancian muchísimo, por supuesto, de la postura oficial del Ejecutivo. Esperaría uno pues que esa reciprocidad no se aplique. Pero el que manda es el Poder Judicial. Eso ¿Saben sí. una cosa que me aterra? Yo lo planteaba esta mañana en mi noticia, doctor Fernando. Es ver, o por lo menos, ver, porque en el fallo está clarísimo, que un juez, llámese magistrado, un juez de cualquier nivel, desconozca de manera tan amplia, tan olímpica, un acuerdo de asistencia militar firmado en 1952, que creería uno es lo primero que tendría que revisar, y paso seguido desconozcan las sentencias y los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto del tema de tránsito de tropas y el tema de estacionamiento de tropas y de cooperación militar, que también está en la jurisprudencia de manera amplia explicado. Entonces uno no puede entender cómo el magistrado, cómo el juez puede desconocer temas de derecho tan fundamentales, tan obvios, tan lógicos. Y destituir de paso a la Corte Constitucional, porque todo eso es para defender los derechos constitucionales de esos senadores, de los senadores de la extrema izquierda, de los senadores de las FARC. Es el Tribunal de Cundinamarca, de acuerdo con los senadores de las FARC, dándole un golpe de Estado al presidente de la República para que no maneje el orden público, para que no se pueda combatir el narcotráfico, para que no tengan instrucción nuestros soldados. Por Dios. Tiene razón usted, doctor Londoño, pues el que manda es la rama judicial en todo esto, porque recuerden, pues es la Corte Constitucional la que prohíbe la aspersión aérea con glifosato. Ahora es este tribunal el que prohíbe la asesoría al gobierno colombiano para la lucha contra el narcotráfico. Pues en última sí, está captiva completamente. Les quiero leer simplemente el primer punto del fallo de la acción de tutela. Tutelar los derechos fundamentales a la participación política y el debido proceso constitucional a los accionantes, senadores de la República, Iván Cepeda Castro, Roosevelt Rodríguez, Antonio Sanguino, José Ritter López, Wilson Arias, Guillermo García Realpe, Victoria Sandino. ¿Saben quién es Victoria Sandino? Sí, senadora de las FARC. Temístocles Ortega, Aida Bella. ¿Saben quién es? Temístocles, claro. Hágame el favor. Sí, el ex magistrado. Gustavo Petro, ¿saben quién es? Obviamente. Alexander López, Griselda Lobos, también saben quién es, la ex esposa de Tiro Fijo. Alberto Castillo, Julián Gallo, ¿saben quién es? Sí, claro, se conoce con un alias. Jorge Londoño, Iván Marulanda, Feliciano Valencia, también saben quién es. Jorge Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, también saben quién es. José Aulo Narváez, Jorge Robledo. Bueno, toda la extrema izquierda. Pablo Catatumbo, Pablo Catatumbo también está aquí, vea. Claro, antes del coronavirus. Padeciendo la primera dama de Bogotá está en esa lista, no sabía también. Vea pues. Bueno. La primera dama, hombre. Me perdí por un instante, ya entendí. Ya, sí, perdón. Bueno, óiganme estas palabras del coronel Hernán Mejía. Solicito mediante resolución pública del Comando General, obviamente de las fuerzas militares, se declare persona no grata en todas las guarniciones militares de Colombia al señor Ernesto Samper. Su actitud es criminal. Samper fue el que dijo que el ejército era una organización institucional dedicada a enseñarle a la gente cómo violar a las niñas de Colombia. Y entonces el coronel Mejía Gutiérrez dice eso. Me parece que con toda la razón, ¿o no? Con toda la razón. La pregunta es si tendrá eco pues ese llamado que hace el precandidato presidencial. No se mueren. Habrá que ver. Se mueren de miedo. Aquí los o la otra pregunta es si la Fiscalía citará a Ernesto Samper para que amplíe la denuncia. Cochise Rodríguez dijo que los colombianos no se morían del corazón, sino de envidia. Pues yo les digo que ahora no se mueren siquiera de envidia, sino que se mueren de miedo. Este es un país donde falta el carácter, ¿no? Faltan los pantalones. A todos los niveles. Y ni hablemos pues del tema, porque ¿a dónde nos conduce esto? ¿Hasta dónde nos conduce? Y entonces nos vamos porque tenemos que hablar con una persona muy especial para hablar del reclutamiento de menores durante la pandemia.
es que durante la pandemia se suspendió todo, se suspendió la industria, se suspendió el todo comercio, menos el crimen. Menos el crimen al parecer. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:47.